compartirles ahora el PowerPoint. Les voy a pedir que me digan si lo alcanzan a ver. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí como dice, también, perdón, voy a volver, tengo que volver, incordioso, dice. Lo voy a dejar de compartir porque quiero grabar. Y si puedo realmente comprimir un poquitito con algún programita, algo por el estilo, voy a pedir algún asesoramiento para poder subirlo. Bueno, nuevamente compartimos, ya se está grabando. Bueno, como ahí anticipa la filmina de lo que vamos a estar hablando hoy, de la unidad 17, recuerden siempre por ahí tener a mano el programa. La temática es extinción, modificación y adecuación de los contratos. Ahí un poquitito trato con esas imágenes que pongo ahí, trato de graficar, condensar un poco de lo que vamos a estar hablando. Concretamente, hasta ahora, ustedes en las primeras unidades que han visto la génesis del contrato, ¿no? Han visto sus elementos, han visto el proceso de formación del consentimiento, ¿no? Toda esa etapa previa, ya el tema de la celebración, han visto los distintos tipos, han visto algunas vicisitudes que se van presentando. Bueno, todavía no sé si estuvieron con la doctora Estrella Sánchez el objeto y la causa del contrato. Tuvieron la semana pasada con Fernando Condelo, tuvieron la prueba del contrato, ¿no? Se quiere decir, siguiendo algunas palabras de un autor que creo que todos más o menos lo conocen, que es Mossèt Iturraspe, él habla de la vida del contrato. ¿De qué vamos a estar hablando hoy y manteniendo este parangón entre la vida de las personas humanas y la de los contratos? Bueno, hoy lo que vamos a estar viendo, un poco al decir extinción, vamos a estar hablando de la muerte del contrato. Y siguiendo este parangón, cuando hablamos de la muerte del contrato, ¿cuál creen ustedes que es si una persona se muere por muerte natural, ¿no? Y en un contrato, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál sería la muerte natural de un contrato? ¿Cuándo se cumplió? Un cumplimiento de su objeto. Exactamente. El cumplimiento del contrato, lo que en definitiva permite es el cumplimiento de las obligaciones, ¿no es cierto?, que se causan a través del contrato, y eso produce la plena satisfacción del acreedor, ¿no? El acreedor ahí ve plenamente satisfecho su interés, ¿no? Cuando decimos esto, hay que relacionarlo un poquitito, ustedes ya tuvieron obligaciones. Cuando decimos el cumplimiento, cuando hay satisfacción de las obligaciones, la satisfacción plena de las obligaciones, ¿de qué estamos hablando en el caso de las obligaciones? El cumplimiento de la obligación, ¿a través de qué se produce? Pago. El pago, exactamente, ¿no es cierto? El cumplimiento de las obligaciones a través del pago. Y el cumplimiento, el pago de las obligaciones causadas por el contrato va a llevar al cumplimiento, y eso va a ser el efecto pleno. Es el efecto pleno del contrato, porque se agotaron las obligaciones. ¿Cuál es ese efecto en general que las partes quieren al momento de celebrar un contrato? Ahí se los pongo en la filmina, ¿no? Como consulta. Para esto nos tenemos que remontar a la noción de contrato, el artículo 957 del Código, que nos dice que el contrato, el efecto del acto jurídico, que se celebra es
crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, ¿no? Ese es el efecto propio, el efecto que las partes quieren en todo tipo de contrato, ¿no? Puede ser crear, modificar, transferir, extinguir, o a la vez crear y extinguir, o crear y modificar obligaciones. Y precisamente el cumplimiento del contrato es la satisfacción de eso. Y cuando el contrato ha sido apto para producir todos los efectos queridos por las partes, se dice que el contrato ha sido el medio eficaz, eficiente, para precisamente la satisfacción del interés de las partes del contrato. En ese caso, no sé si sigo con la firmina. Hay un poco, se los pongo en las, se los grafico. Cumplimiento de las obligaciones, pago, el cumplimiento constituye el efecto pleno de los contratos. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Resulta eficaz. Lo que puede suceder es que existen ciertos hechos y actos jurídicos que van a afectar a esa eficacia. Y eso es precisamente lo que vamos a estar hablando en esta clase. De esos hechos y actos que le impiden al contrato alcanzar el efecto pleno, su cumplimiento. Y por eso, en esos casos, vamos a estar hablando de la ineficacia negocial como la teoría general de la ineficacia. Ustedes este tema, si lo tuvieran que relacionar con algo que ya han visto en la carrera, ¿con qué lo relacionarían? Y les voy a ayudar un poquitito más, perdón. Y con Civil 1. Con la ineficacia de los actos jurídicos, la resolución, la revocación y la rescisión eran. Exactamente, tal cual, con la ineficacia de los actos jurídicos. Recordemos que el contrato es un acto jurídico en definitiva, ¿no? Es una especie de acto jurídico, de modo que todo lo que ustedes han visto en la teoría de la ineficacia en Civil 1 se traslada ahora y lo vamos a hacer un poquitito, vamos a hablar de eso en general y vamos a particularizar un poquitito más en relación a los contratos. Ahí hizo referencia a la resolución, ¿qué más dijo? Rescisión. Y revocación. Y la revocación. Y yo me atrevo a preguntar algo más. ¿Y todo el tema de la nulidad se estudia dentro de la ineficacia? Sí, también. ¿También? Sí, sí. ¿Estamos más o menos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces también de eso vamos a estar hablando ahora. Yo no sé si por ahí ustedes vieron también, cuando vieron toda esa teoría, hicieron la distinción entre la ineficacia estructural y la funcional. La que proviene de origen o la sobreviviente vendría a ser, ¿no? Claro, exactamente. Ahí un poco en la filmina se pone, ¿no? Las causas que provocan esa ineficacia pueden agruparse en dos categorías, según en el momento en que se produce, según si ese hecho o ese acto de tipo extintivo se produce, en el caso de los contratos, al momento de la celebración o en la etapa de cumplimiento, en la etapa en donde funciona y se desarrolla el contrato. Cuando hablamos de la ineficacia estructural, ahí un poco, si ven la filmina, lo que intento es por ahí graficarlo con una obra, ¿no? Que se ha venido abajo, se está viniendo abajo porque tiene un problema en la estructura. ¿Qué quiere decir? Ahí se pone, si ven la filmina, es el intrínseca. ¿Y por qué estructural e intrínseca? ¿No? ¿Qué afecta? ¿No es cierto? ¿Qué se ven afectados cuando el hecho sucede en esta etapa? ¿Se recuerdan? Los elementos esenciales. Ahí está, exactamente. Los elementos esenciales, ustedes han visto del acto jurídico. Y ahora, en este caso, los elementos esenciales
estructurales, los requisitos constitutivos de los contratos. Y eso, entonces, acá volvemos otra vez a unir los conocimientos que ya vienen teniendo. Se recuerdan en la unidad 2 y miren la importancia que tienen. Si no se lo recuerdan, van, toman el programa, ven la unidad 2 y dicen en el punto B, elementos generales, particulares y demás, elementos esenciales, naturales y accidentales. ¿Se recuerdan cuáles eran los elementos esenciales? Profesor, hay una chica en espera, dice. Ah, bien. Perdón, voy a dejar de compartir. Ahí voy a... Ahí estamos. Vuelvo a compartir. ¿Se alcanza a ver ahí otra vez? ¿Estamos? Perdón. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, fantástico. Entonces, seguimos. Les decía, un poco ahí se los pongo en la filmina, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos estructurales? El consentimiento, el objeto, la causa y la forma. ¿Se acuerdan la forma? Ya la vieron y la desarrollaron con Fernando Condelo en la semana pasada. Ese también es un elemento de los elementos esenciales. Cuando el hecho afecta, el defecto se produce en esos elementos, entonces vamos a estar frente a una ineficacia estructural. El contrato no se celebra conforme a los requisitos establecidos por la ley. No se cumplen con esos requisitos y esas exigencias. Y todo este problema se sucede en la fase de formación, en la fase de celebración del contrato. Afecta su génesis, su nacimiento, siguiendo este parangón con la vida de las personas. ¿Y cuál es entonces la consecuencia jurídica que se provoca en esos casos? Porque el contrato ya no es válido. No la es nulidad. apto para... ¿Cómo dijo? La nulidad, profe. Exactamente. Ahí entonces, ustedes fíjense, estamos dentro de la teoría de la ineficacia del contrato y cuando la ineficacia es estructural, la consecuencia es la nulidad, ¿no? Yo no sé si se recordarán, ¿no es cierto?, que la nulidad es una especie de ineficacia. Ahora lo vamos a ir desarrollando, quédense tranquilos. Pero, en definitiva, esa falta de aptitud, esa invalidez, se traduce en la nulidad del contrato. El contrato, entonces, no es apto para producir, como dice la filmina, lo que son sus efectos, los efectos propios de los que hablábamos antes, ¿no? Crear, modificar, transmitir, extinguir obligaciones. Pasemos ahora a lo que sería la ineficacia funcional. Un poquitito ya, acá como ya les había anticipado antes, y acá se habla de extrínsecas, porque estas se producen, ahí lo dice la filmina, en la fase posterior a la formación o celebración del contrato. Es decir, en la fase de cumplimiento del contrato, en el funcionamiento, de ahí viene ineficacia funcional. Y entonces son extrínsecos, no están afectados los elementos internos del contrato. Por eso se habla de extrínsecas. Acá lo que vamos a tener, que el contrato... Que se corta un poco, no sé si es... A ver, ¿me podrían confirmar? Sí. No, yo lo escucho re bien. Se lo escucha bien. No sé si soy yo. Puede ser la conexión. Se escucha bien. Entonces estoy yo. Está. Entonces, Disculpame. gracias. No, por favor. Porque puede ser que pierda yo la conexión o que sea mala mi conexión. Así que si tienen varios este problema, háganmelo saber, porque yo por ahí estoy siguiendo largo. No, pero puede suceder, lo quiero compartir con el resto. Si ven algún inconveniente, díganmelo, porque por ahí yo estoy creyendo que estoy y no estoy. Se me cortó o se me operó la conexión. Bueno, lo que les decía, en estos casos, el contrato nace válido, es eficaz. ¿Por qué? Porque se perfeccionó, se celebró regularmente, cumpliendo con todos los requisitos que hacen a su estructura. Pero hay circunstancias sobrevinientes a esa fase de celebración que lo que
impiden y afectan es la aptitud para producir algunos o todos de sus efectos, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuál es el efecto final? ¿No es cierto? Cuando celebramos un contrato, tenemos un hecho futuro que puede ser inmediato o un hecho en el tiempo que se desarrolle con mayor tiempo, que es la satisfacción de todas las obligaciones, el cumplimiento de todas las obligaciones. Hasta tanto el desarrollo y cumplimiento del plan prestacional. Ustedes esto seguramente ya lo han estudiado en obligaciones. En todo ese tiempo es que pueden surgir estos hechos sobrevinientes que vienen a afectarlo en todo o en parte, ¿no? Y le causan inconvenientes en lo que es la eficacia, en alcanzar el efecto querido por las partes. Esas causas, ahí también como dice la Filmina, esas circunstancias, esos hechos o actos que provocan la ineficacia, pueden surgir, tener su causa en la voluntad de las partes o en circunstancias ajenas a ellas, en la naturaleza, ¿no? Y cuando hablamos de la voluntad de las partes, ¿qué supuestos? Ahí lo pongo, ¿no? Son los casos a los que ustedes hicieron referencia, ¿no? Uno de ustedes hizo referencia. La revocación, la rescisión y la resolución son hechos producidos producto de la voluntad de las partes del contrato. Mientras que, por ejemplo, un hecho ajeno a la voluntad de las partes, propio de la naturaleza, por ejemplo, ahí le pongo en la Filmina, pérdida sin culpa de la cosa que había que entregar, ¿no? Sin culpa. ¿Qué provoca eso? Digamos, el caso fortuito, se perdió la casa por caso fortuito. Entonces, también se genera la imposibilidad de alcanzar el cumplimiento del contrato, pero ahí por una imposibilidad definitiva, ¿no? No la puedo entregar porque se deterioró, ya no sirve más la cosa que tengo que entregar, no existe más. O a veces puede suceder por el transcurso del tiempo, ¿no? Y el ejemplo que les pongo es la caducidad del derecho. ¿Se recuerdan qué es la caducidad del derecho? Igualmente lo vamos a ver un poquitito más adelante. Ustedes han visto también lo que es caducidad del derecho, al menos tengo entendido, creo que en obligaciones, ¿no? La pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, por la inacción. Ahí está, exactamente. Entonces, un poco, ahí está, yo les pongo, eso es un hecho ajeno a la voluntad de las partes, el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo terminó implicando, ese hecho ajeno a la voluntad, terminó implicando una ineficacia en el cumplimiento del contrato, ¿sí? Por eso vamos a tener entonces, tengamos bien presente, es realmente importante que tengamos bien en cuenta la ineficacia. Cuando estamos en presencia y en qué momento la ineficacia es estructural, en la génesis, en la celebración, en todo ese momento, y cuando la ineficacia es funcional. Porque de esto vamos a estar hablando ahora. Sí. El fallecimiento o muerte de una de las partes componentes del contrato, de uno de los contratantes. Bien. ¿Es una causa funcional? A ver, ¿eso provoca el incumplimiento del contrato? ¿Ustedes vieron parte? Obviamente. A ver, bien. Si me permite, ¿le puedo poner en duda lo que acaba de decir? Vamos a abrir el debate. Voy a dejar de compartir. Así. Diría que depende. Si se trataba de una obligación inherente al deudor, ahí sí, pero si no, no. ¿Están todos de acuerdo? No, vamos. Si no se trata de alquiler, por ejemplo, creo que hay gente a la espera, perdón. Sí, una obligación de hacer. Una obligación de hacer, algunos dijeron una obligación intuite persona, ¿no? Donde estaba de por medio, en esos casos. ¿La regla cuál es? Por la muerte de una de las partes del contrato. Ustedes creo que vieron los efectos, hablaron de parte. ¿Qué sucede? Es casi lo mismo que las obligaciones. Ustedes ya también cursaron obligaciones. Entonces, a ver, acá hay alguien que está opinando en el chat que dice se transmite todo el patrimonio. ¿A quién? A los sucesores. ¿A cualquier sucesor? A los sucesores universales. Ahí está. A los sucesores de la universalidad. Entonces, volviendo a el ejemplo que nos dio
algunos de ustedes. La muerte de la parte del contrato causa la extinción, impide el cumplimiento del contrato como regla, ¿no? La regla general. No, como regla no. Ah, No, ya no. ¿sí? Ahora, como excepción, ¿hay excepciones? Sí. Sucesores Sí, Aquí habría puede particulares. señalar. Miren, ven, perdón. Como para mí, al tener, disculpen, ¿no? Un poquito lo que estábamos hablando cuando iniciamos antes de la grabación y la clase, ¿no? Yo voy viendo cómo ustedes los que van encendiendo las cámaras, cómo van asintiendo y me permite a mí confirmar que ustedes han entendido, discúlpenme, ¿no? Lo que es la perspectiva de uno. Bueno, ahora también ustedes se pueden ver entre ustedes, cómo hacen la afirmación. Esa mirada que ustedes ven es la que tenemos nosotros cuando estamos en la presencialidad. Esa mirada que hoy tienen todos, bueno, claro, ustedes entre ustedes no se van a ver porque todos van a estar mirando al profesor, pero bueno, entonces para mí ven cómo este proceso comunicativo en la presencialidad ayuda mucho más. Bueno, nos quedó entonces claro, perdón, a quien intervino diciendo que la muerte era la causa. Entonces vamos a ver que en ciertos casos sí, como regla no. ¿Por qué? Porque se transmiten a los sucesores universales. Y como excepción, en ciertos casos, cuando el contrato compromete obligaciones intuite persona, entonces ahí sí eso va a causar la ineficacia total o parcial del contrato. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Avanzamos entonces? ¿Entendió? Perfecto, entonces. Bárbaro. Igual ahora lo vamos a estar también viendo, ustedes adelantaron un poquito y me parece fantástico esto. Hoy siento que tenemos una clase un poquito más interactiva. Profe, le hago una consulta. Si los Sí, sucesores claro. son particulares, ¿Cómo? si los sucesores son particulares, Sí. ¿también sucede el efecto del contrato? El tema es el siguiente. El sucesor particular... A ver, ¿quiere definirme por ahí? A ver, ¿qué entiende usted por sucesor particular? Los que suceden una parte del patrimonio. Claro. Entonces, lo que podemos afirmar sería, vamos a decir, por ejemplo, que lo que está comprometido, lo que recibe, es un inmueble, vamos a ponerle. Si el contrato lo que está comprometido es ese inmueble, entonces puede continuar. La vida del contrato, la eficacia del contrato, porque en cabeza de quién, de ese sucesor particular. ¿Se comprende? Sí. Si no, no. Bueno, Entonces va a continuar con ese. Siempre lo que se intenta, bueno, se transmite. Eso ustedes este concepto, esta idea de la muerte, ustedes lo van a desarrollar más adelante en sucesiones, ¿no? Porque lo tuvieron una partecita en Civil 1 y lo van a terminar de desarrollar como sistema, ¿no? Porque en definitiva, para un sistema jurídico lo que se necesita es que cada uno de los derechos de las personas y todo ese patrimonio esté en cabeza, digamos, haya un titular vivo. Entonces, por eso está la idea de la continuidad. ¿Quiénes continúan con la titularidad? Por regla, los sucesores universales. Lo mismo sucede con el contrato, es parte de un patrimonio, en definitiva, el contrato. Bueno, avanzamos un poquitito más en otro de los temas que nos va pidiendo el programa. Ineficacia e inoponibilidad. Ahí yo les anticipo, un poco hago la pregunta, ¿a quiénes afectan los efectos de la ineficacia? Entonces, los efectos pueden, la ineficacia lo que puede hacer es suprimir todos los efectos del contrato, todos, ¿no? Y entonces ahí en ese caso estaremos en presencia de una ineficacia absoluta. El contrato, como no produce ningún efecto, entonces la ineficacia, ¿a quiénes alcanza? A las partes y a los terceros. Pero también puede suceder que la ineficacia suprima algunos de los efectos. Y en ese caso lo que vamos a estar es en presencia de una ineficacia de tipo relativa. La invalidez entonces ahí puede alcanzar a las partes o a los terceros. En ese caso, teniendo en cuenta esta distinción, podemos hablar de ineficacia en relación a las partes. Y en relación a los efectos a esos terceros, se le llama inoponibilidad.
Esto también creo que lo deben haber visto en la teoría del acto jurídico en Civil 1. ¿Me lo confirman? Sí, profe. ¿Sí? Bien. No lo vimos quizás como dos caras de la misma moneda, tan así como ineficacia partes y inoponibilidad de terceros, pero sí entendiendo los conceptos de cada uno y qué vendría a ser. Tal cual. Gracias por compartir graficándolo en una moneda, exactamente. Vemos una de las dos caras de la moneda, entonces vamos a ver que el contrato no tiene efectos para las partes. Entonces vamos a estar ahí ante el fenómeno de la ineficacia. Damos vuelta a la moneda, el mismo fenómeno, estamos hablando del contrato, la moneda sería el contrato. Damos vuelta al fenómeno y nos vamos a encontrar la relación con los terceros. Ustedes ya han visto, corríjanme, creo que ayer fue con la doctora Cataldo, los efectos de los contratos, ¿sí o no? Los efectos generales. Sí. Sí, lo vieron. Entonces, el contrato para las partes es un acto jurídico. Y como ese acto jurídico, ¿se le pueden oponer a las partes? ¿Es oponible a las partes? ¿Puede obligar a los terceros? Obligarlos, no. No El puedo. efecto es relativo. Porque el efecto es relativo, exactamente. Lo mismo, entonces, por eso, la ineficacia es esto. Le pueden o no afectar a los terceros. Entonces vamos a estar ahora hablando del fenómeno de la inoponibilidad. Entonces, y la ineficacia, ya sea estructural o funcional, se refiere a los efectos entre las partes, y eso provoca la extinción. En cambio, la inoponibilidad, de lo que va a estar refiriendo, es a los efectos respecto a los terceros y no provoca la extinción del contrato, ¿no? Porque en definitiva el contrato puede ser válido para las partes, pero para los terceros no se le pueden hacer valer esos efectos. Y en realidad no es a todos los terceros este fenómeno, es a ciertos terceros. Por lo general, la ley protege a los que se llaman terceros que tienen un cierto interés. ¿Se acuerdan de algún ejemplo de inoponibilidad? ¿Alguien quiere compartirlo? En el caso del fraude. Ahí está, exactamente. Es el caso del fraude. ¿Nos quiere contar y compartirnos un poquitito cómo sería la inoponibilidad? ¿El acto existe? ¿El acto fraudulento existe para las partes? Sí, para las partes sí, pero va a ser inoponible a los terceros interesados. Ahí está. Entonces, como el acto existe, entonces quiere decir que para las partes tiene efectos, es eficaz. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la acción de fraude? Lo que le permite a los terceros es ignorar la existencia precisamente de ese acto. Acá sucede lo mismo con el contrato. Los terceros, ante la inoponibilidad, los terceros les va a permitir, ciertos terceros, ignorar la existencia del contrato, e impedir a las partes que se los puedan oponer. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende, ¿no? Tenemos bien presente acá el fenómeno de la inoponibilidad y la ineficacia. Es importante tenerlo bien en cuenta esto. Ahí para reafirmar. La ineficacia refiere a los efectos entre las partes, provoca la extinción del contrato, mientras que la inoponibilidad refiere a los efectos respecto a los terceros, no provoca la extinción del contrato, sino la imposibilidad de poner sus efectos a ciertos terceros interesados que pueden ignorar la existencia, es decir, los efectos del contrato. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando un poquitito más. Y ahora vamos a la nulidad, porque también el programa nos pide un poquitito que avancemos en esto de la teoría, en la teoría de ineficacia,